Bueno, nosotros estamos ahora con el ministro de Defensa, Jorge Nieto, que se ha convertido en, digamos, en el eje, en el principal organizador de la reacción del Estado contra el embate de la naturaleza, de los huaicos, las inundaciones y todo lo demás. Es el organizador, digamos, del Estado en este tema. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Jaime. Bueno, es verdad, le han encargado al Ministerio de Defensa, al ministro de Defensa, esta labor, como a la coordinación general, ¿no? Claro, el presidente y el primer ministro dispusieron que reactiváramos el COEN, el Comité de Emergencia Nacional, que está situado en el Ministerio de Defensa, y que desde ahí, con la participación de todos los organismos dedicados a este tema, en la atención de emergencias, pues tomemos decisiones, hagamos escenarios, veamos hacia dónde va el fenómeno, cómo está evolucionando, qué capacidades y recursos tenemos y disponemos, la coordinación también con el mundo privado, con la propia solidaridad de la sociedad, para que todos juntos podamos enfrentar un fenómeno que ya nos está causando problemas bastante graves, ¿no? Bastante graves, y bueno, mucha parte importante de la población afectada se queja de que no hay ayuda. Evidentemente la capacidad del Estado de reaccionar pues no alcanza a cubrir los problemas existentes, me imagino. Es decir, ¿qué diagnóstico tienen ustedes acerca de eso? Bueno, te puedo decir las cifras que tenemos, que son, digamos, parte de la realidad. Tenemos 34.239 personas damnificadas, 24.000 de las cuales están en Lambayeque. Existen 24.000. De esas 34.000, 24.000 están en Lambayeque. Luego tenemos... Y particularmente en la costa, en la zona... En Chiclayo. En Chiclayo también, ¿no? En todas las zonas en las cuales ha habido estas inundaciones. Tenemos 51.000 viviendas afectadas, 3.313 de las cuales están colapsadas y 3.938 están inhabitables. Y el grueso de esas viviendas afectadas están en Piura, 18.000, en Lambayeque, 12.000, en Ica, 10.000, y ya luego en cifras menores, Huancavelica, Arequipa, Moquegua. Y tenemos 407 kilómetros de carreteras afectadas en 16 regiones, de los cuales 210 kilómetros son carreteras destruidas, 158 kilómetros son caminos rurales afectados, y hay 50 kilómetros de caminos rurales destruidos. Es decir, el nivel de afectación ha sido muy grande, y tenemos 40 puentes afectados, de los cuales 13 están totalmente destruidos. ¿Hay alguna idea de cuánto costaría reconstruir todo esto? Bueno, estamos en el cálculo porque en realidad estamos también en pleno proceso de emergencia. El fenómeno no ha terminado. Claro. Estamos, según algunos pronósticos, en el inicio de este problema. ¿Inicio? O sea que la cosa podría prolongarse a lo largo del mes de febrero. En este momento tenemos un cierto repliegue de las lluvias. Nosotros estamos siguiendo ahí en el COEN día a día la evolución de los fenómenos naturales. Como tenemos ahí espacio, digamos, muy grande y muy moderno y muy comunicado para tener a CENAMI, a la ANA, a CENAPRED, en fin, a todos los que tienen información que permiten, traslapando esa información, combinándola, construir escenarios de riesgo, estamos haciendo seguimiento. Y claro, los pronósticos son pues muy certeros en el corto plazo, ¿no es cierto? En el curso del día la propia situación evoluciona y cambia mucho. Se hacen básicamente dos reportes, uno a las 8 o 9 de la mañana y otro a las 2, 3 de la tarde. El más certero para efectos de previsión y de acción es el de las 2, 3 de la tarde. Pero tenemos pronósticos a 4, 6, 8 días y una cierta idea general a lo largo del mes. Ahora, una pregunta, ¿están empadronando a las familias damnificadas, a las familias sobre todo que están que se han colocado, que están viviendo en el cauce de estos ríos, de estas inundaciones, de estas... Todo eso está siendo realizado. Estamos haciendo un empadronamiento no solamente, digamos, de todo lo que te indico, viviendas afectadas, viviendas mal situadas en el cauce de los ríos, situadas en el curso de las quebradas, negocios que han sido afectados, pequeños negocios que han sido afectados, en fin, todo eso está siendo llevado adelante por quienes compete realizar este conteo, porque en algún momento, como lo ha dispuesto el presidente y el primer ministro, vamos a tener que hacer, por un lado, un programa de vivienda
que debería también contener pues la evacuación de la gente de ciertas zonas en donde está permanentemente en riesgo. La verdad, Jaime, es que no es que el río invada la ciudad, es que la ciudad invade el río. Sí, pues, y luego el río regresa y reclama su cauce. Bueno, justamente preguntaba el tema del empadronamiento, porque hay esta propuesta que hizo acá Leopoldo Monzón de Prodesmin hace una semana, 2 semanas, por la cual lo que él propone, él ha identificado, él tiene una base de datos georreferenciada extraordinaria, y entonces él ha identificado los lugares en los que a los que se podría trasladar la gente que está ocupando ahora los cauces de los ríos, la gente afectada, trasladarla a lugares cercanos donde se podrían hacer ciudades satélite con todos los servicios e incluso hasta con eventualmente parques industriales. Y todo esto para 20.000, lo calculado para 20.000 familias, que es más o menos lo que ha ocurrido las familias afectadas en episodios anteriores, costaría la construcción de las viviendas, las ciudades, más los servicios y todo lo demás, 3.600 millones de soles, que él dice que es menos que lo que normalmente se ha gastado en la reconstrucción en estos casos, que es más o menos 5.000 millones de soles, lo que se ha gastado en promedio, digamos, en las últimas 4 ocasiones. Esto serían 3.600 millones de soles y sería una solución definitiva, porque sacamos a la gente donde ya no volvería a ocurrir, digamos, ¿no? Y generamos polos de gran crecimiento donde el sector privado puede invertir en mercados y cosas. Es decir, sería una solución extraordinaria. No sé si tenemos la imagen de ese cuadro, de ese gráfico con una cuenca, me parece que esa es la cuenca del Rímac, y esas zonas en rosado son las zonas a las cuales se puede trasladar la gente, que él dice que tienen condiciones para una habitabilidad perfecta y están fuera de los cauces. Entonces ahí en negrito está en la zona donde la gente está dentro del cauce, habría que trasladarla a esas zonas rojas. Y él tiene identificadas todas las zonas, es una cosa extraordinaria. Algo así no sería bueno hacerlo. Bueno, yo tengo, ahora que regresaba en el avión de Chiclayo con los comandantes generales que fuimos a revisar el trabajo que estamos haciendo allá y a ajustar los temas que hay que ajustar y a también llevar 5 o 6 toneladas de ayuda humanitaria que recolectó América Televisión y que expresaba la solidaridad de la gente de Lima. En el regreso, alguno de los comandantes generales, creo que el de la Marina, el almirante Ríos, me comentaba de esta entrevista que tú tuviste con el señor Leopoldo Monzón y convinimos en que era muy importante tener de viva voz, escuchar el proyecto, en fin, lo que está planteando, porque en realidad lo que requerimos aquí son soluciones de fondo. Claro. Hay ahí 2 problemas que tienen que ser abordados, lo hemos discutido en la mañana en la Comisión de Defensa del Congreso, que me pidieron que me presentara para poder para informarles sobre lo que estábamos haciendo y lo que estaba ocurriendo. Una primera cosa es, necesitamos una ley que reforme completamente nuestro sistema de prevención, gestión de riesgo y acción en emergencia. Esa ley tiene que ser discutida, tiene que ser elaborada. Nosotros ahora mismo hemos estado tratando de formar un grupo ahí en el Ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas, porque tienen experiencia pues en acción en estas cosas, lo hacen permanentemente, y esa ley debe incorporar también el hecho de que la propia Fuerza Armada tiene que, si bien lo hace de modo regular, pero tiene que incluir con más fuerza en sus tareas hacerse cargo de este problema. Probablemente la formación de unidades como las españolas, la UME, la Unidad Militarizada de Emergencia, que sean 3 o 4 batallones en el norte, en el centro y en el sur, y en la Amazonía. Antes de entrar a eso, ministro, para simplemente rematar lo anterior, hay un clamor en el sentido de que estas personas, digamos, si se diera un plan como el de Leopoldo Monzón, habría que decir a la gente, bueno, trasládese usted acá, lo invitamos a trasladar, pero el que se niegue a trasladarse, porque puede ocurrir, hay gente que no quiere abandonar, pese a que uno le ofrezca, digamos, un paraíso al otro lado, habría que decirle, oiga, entonces firme usted un documento que diga que en el próximo evento ya no va a recibir ayuda del Estado, usted se las arregla por sí solo, porque siempre ocurre lo mismo, la gente sabe que está en un cauce y sin embargo se mantiene ahí y sigue recibiendo ayuda y lo mismo que puede hacer es trasladarse, algo de ese tipo, ¿no? Bueno, tiene que haber
Ese era el segundo tema del que te iba a hablar. Me desvié al tema de la unidad militarizada de emergencia, porque es un proyecto que estamos comenzando a discutir ahí en el Ministerio de Defensa con los institutos militares. Pero en relación al otro tema, efectivamente, tenemos que tener una política muy drástica y de mucho convencimiento, porque también tienes que ofrecerle a la gente salidas, mejores condiciones en las cuales ellos puedan desenvolver su vida con seguridad. Claro. Porque lo que ocurre es dos círculos perversos. Por un lado, la gente, por tener un espacio para vivir, pues ofrece su voto. Y por otro lado, los candidatos el elegido, ¿no es cierto?, recibe el voto, pero a cambio convalida una situación que él sabe perfectamente que está mal. Bueno, eso tiene que acabarse. Sí, pues, ¿no? De todas maneras. Ahí debería haber un castigo, ¿no? Yo creo que deberíamos tener una revisión muy clara de nuestro desarrollo urbano y pensar en el tema muy seriamente. Vengo de Chiclayo. En Chiclayo, por ejemplo, se han producido aniegos porque, claro, para ganarle terreno al desarrollo urbano han producido diques o bloqueos de cauces naturales, de acequias o de sitios por los cuales discurre el agua. Entonces, claro, si uno hace eso, pues en algo, bueno, porque no tenemos una política muy intensa de planificación urbana, del desarrollo urbano, y tenemos en eso que ser al mismo tiempo muy drásticos y hacer ejercicio de una capacidad de convencimiento con las poblaciones y tener incentivos y al mismo tiempo que sanciones, pues, claro. De modo que, digamos, combinemos eso y podamos resolver el problema. ¿Cómo podemos pensar que tenemos ciudades habitables si no tienen drenaje profundo? Sí, pues hay que invertir. Bueno, ahí tiene que entrar el Ministerio de Vivienda también, ¿no? Porque tenemos que hacer un esfuerzo de largo plazo, porque además esto no lo vamos a resolver pues en 2-3 años, ¿no es cierto, Jaime? No. Esto tiene que ser una política sistemática que continúe y que nos permita realmente construir ciudades habitables para la gente, seguras, y que sobre todo los sectores más pobres de la población no entren en el otro círculo vicioso, que es hago un gran esfuerzo, construyo con mucho sudor, con mucho trabajo, un pequeño capital que me permite desarrollarme en alguna actividad de tipo empresarial, de cualquier tipo, y finalmente, como estoy situado en el cauce del río o en la avenida del Huayco, cada cierto tiempo, 8 o 10 años, viene la avenida y se lleva todo y vuelvo a empezar. Una especie de condena de Sísifo en su desarrollo, ¿no? Estás permanentemente empujando tu esfuerzo y las aguas se las llevan, pero no son las aguas. Es nuestro descuido, claro, como autoridades y también como población. Ahora, mencionabas el tema de las Fuerzas Armadas, el papel de las Fuerzas Armadas. En este caso, aparentemente se han desplegado fuerzas militares, ¿no? Es decir, qué cantidad de soldados, no sé, personal militar en general, no solamente el ejército. Tengo aquí las cifras, pero digamos, te las puedo decir de memoria. Son más de 3.000 efectivos militares que están movilizados, entre los que están efectivamente en la acción y los que están rotando con ellos permanentemente. Y tenemos una enorme cantidad de maquinarias, tractores, maquinaria pesada, sin contar, digamos, con el despliegue de los helicópteros, de los camiones del ejército, de la marina, de las bases que han armado, por ejemplo, en Chacacayo de la Marina, para poder estar ahí situada en el lugar y cumpliendo, digamos, lo que hemos dispuesto. Van a estar ahí desde ahora en adelante, desde antes de que empiece la temporada de lluvias hasta que termine la temporada de lluvias. Y se van a quedar tanto en esa base de la Marina como las que ha armado el ejército en esa zona hasta que termine el problema, hasta que pase la temporada de lluvias, porque sabemos que este problema es pues anual y estacional, ¿no es cierto? Entonces van a estar ahí situados. Ha habido un despliegue intenso. Si es necesario se va a desplegar más gente. Estamos hoy día discutiendo con el jefe del Comando Conjunto la necesidad de ampliar nuestro despliegue personal en Tumbes, que es una zona que está siendo golpeada por las lluvias y corre el riesgo de que el río se desborde, y al mismo tiempo de emplazar tanto un contingente adicional de ingeniería militar como de uno de los barcos de la Marina de Guerra que vaya ahí con avituallamiento y con camiones y con ese mecanismo que nos permitan atender la emergencia. Bueno, esa debería ser pues quizás una de las funciones más importantes de las Fuerzas Armadas en el Perú, ¿no? Por un país complicado desde el punto de vista de la naturaleza, atender estos casos. De hecho, Jaime, lo es. Finalmente, en quien recae y en quien reposa la atención de las emergencias es en las Fuerzas Armadas, además, digamos, de los distintos organismos civiles que hacen trabajo de prevención o de organización de la respuesta, pero al final quien actúa pues es el personal de las Fuerzas Armadas. Y ciertamente también hay un debate ahí doctrinario que dar,
porque claro, esto es parte de los nuevos riesgos, de los nuevos retos, de las nuevas amenazas. El cambio climático global está produciendo una intensificación de fenómenos naturales cada vez más grande, cada vez mayor, y entonces esto tiene que ser incorporado dentro de la doctrina militar con mucha consistencia y asumir que esa es una de las tareas. Y te decía, la posibilidad que estamos discutiendo es la de organizar pues batallones, 4 batallones, uno en la Amazonía, uno en el norte, uno en el centro y uno en el sur, ligados ambos a los respectivos comandos operacionales, para que estén dedicados exclusivamente a esto, con el equipamiento, con el entrenamiento, con la formación, para poder hacerlo. Y tenemos las capacidades allí, hay que darles forma nada más. En las Fuerzas Armadas deben haber por lo menos unos 14.000, 15.000 efectivos que han hecho la tarea de cascos azules de Naciones Unidas, que es una tarea específicamente humanitaria, no es tarea propiamente militar, no es tarea policial, es esta tarea humanitaria. De modo que tenemos el personal calificado para poder hacerlo, necesitamos darle forma institucional. Hoy en casi todos los periódicos hay un aviso del Comité de Industriales del Valle de Huachipa y la Carretera Central. Guaycoloro, un desastre que nunca debió ocurrir, en el que dice básicamente que hay lo que pasó es que se ha colmatado, la colmatación del puente Guaycoloro se debe a que la salida de aguas al Rímac ha sido obstruida por este mismo río, cuyo piso se ha incrementado en por lo menos 2 metros de altura, formando una especie de dique natural que sigue creciendo, y que es ahí donde hay que trabajar y que nunca se ha pasado la voz y nadie hizo nada, y entonces simplemente... Hay más que ese problema. Ese problema lo existe. Yo he hablado con algunos de los empresarios que están ubicados en la zona, que es una zona industrial importante. Hay ese problema sin duda. La luz del puente está obstruida en más del 60%. Sí, eso es verdad, y eso tiene que ver con la inexistencia de un trabajo de limpieza del cauce del río, de retirar rocas, etcétera. Pero hay problemas adicionales. Por ejemplo, en algunos casos, producto de este desarrollo urbano, el cauce del río ha sido estrechado. Tenía un ancho determinado y ha sido estrechado bastante. Entonces, la misma cantidad de agua en un cauce menor genera un efecto obvio. Esa agua va a ir a mayor velocidad y por tanto su efecto va a ser mayor. Pero tenemos un bloqueo, por ejemplo, en el puente de la calle Las Torres, ¿no? Que es un viejo puente en el cual no puede pasar el agua con facilidad. Han habido rocas allí, han habido, una colmatación que no debía existir, y entonces poco a poco se va haciendo una especie de laguna que termina rebalsando y afectando a la gente de la zona. Y en el cruce del río Guaycoloro con el río Rímac también se ha hecho, producto de esta ausencia de un trabajo, una especie de muro de 3 metros, que es el ingreso de Guaycoloro al Rímac, que hace que finalmente se vuelva a hacer una especie de laguna que termina desembalsando y afectando a la población de la zona. En esta semana, en estos 3 días, estos 2 últimos problemas los hemos enfrentado con las Fuerzas Armadas. Se ha limpiado el cauce del río en esos 5 kilómetros que van desde el tronque de Guaycoloro hasta el puente de Las Torres. Se ha cavado más hondo el lecho del río, porque no se puede mover el puente es un viejo puente fijo. Entonces hemos limpiado, la zona de rocas enormes que están ahí, para hacer más fluida el pase de las aguas, ¿no? Pero este punto de la salida de aguas al Rímac, aparentemente ese es el punto crítico. En fin, no sé. Es el tema que te estoy mencionando. Me hicieron llamar la atención, sobre ese tema me llamaron la atención tanto un grupo de empresarios como la gente del lugar. Las salidas al campo que hemos hecho en estos días han tenido no solamente la virtud de acompañar a la gente en su situación, sino también de escuchar. Y la gente tiene ideas de dónde están los problemas, porque lo sufre. Cada vez que hay estos episodios, el río Guaycoloro se desborda. Por algo se llama Guayco Loro. Habría que ver qué significa loro en quechua, ¿no? Pero Guayco es clarísimo qué significa. Pero
¿Cómo es posible que no haya un sistema permanente de trabajo? Es decir, ¿eso de quién depende? ¿Las municipalidades? Es decir, un sistema permanente de limpieza y descolmatación. Sí, mira, cuando tú miras lo que está ocurriendo, te sorprendes de que haya cosas que no se hagan, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cómo es posible que nuestro más importante río pues no tenga una especie de gran malecón, ¿no?, de un cierto nivel que permita que las aguas discurran encausadamente hacia el mar? Tendría que haberlo, pero no lo hay. Tendríamos que tener permanentemente un trabajo de mantenimiento del cauce de ese río, del propio Guaycoloro. Allí donde ha habido mantenimiento, y lo ha habido, ahí donde ha habido trabajo de prevención, y lo ha habido, ha sido eficaz. En el caso de las quebradas de la carretera central, las que se han activado, la mayoría han tenido una enorme malla de metal, que se robaban sus piezas. Pero que las que han funcionado, la mayoría de esas mallas de metal, están ahí y han detenido los lodos pesados y las grandes rocas. De modo que cuando tú miras lo que ha pasado en las avenidas del Guayco, ¿qué hemos visto? Hemos visto agua circulando muy rápidamente y lodos ligeros. De modo que no hemos tenido lo que podríamos haber tenido, una desgracia de mayor magnitud. Y en el proceso... ¿Todas las quebradas tenían eso o no todas? La mayoría de quebradas tenían eso. Además de los pluviómetros, ¿no?, que es un mecanismo muy simple de contabilizar la cantidad de lluvia que está ocurriendo, y que también en algunos casos han sido dañados por la propia población. Ahí debería haber, sí, pena, no de muerte, ¿no?, pero una pena altísima por alguien, porque tú te estás robando no algo de que pertenece a una persona, sino que algo que puede afectar finalmente a todo el mundo. Y también una campaña más consistente de educación. Tenemos que insistir en la educación, tenemos que insistir en la necesidad de que la gente se convenza de que hay cosas que tienen que ser sostenidas, mantenidas. Yo creo que es un esfuerzo colectivo de todos, ¿no? Tenemos que tratar de entender esto y de que la gente asuma también esta responsabilidad, además de las autoridades. El otro tema es el famoso satélite francés. Hay una nota acá en Expreso, dice: ¿dónde está el satélite que no produce ni una imagen? Esto es una denuncia de este señor César Santisteban, que dice que prácticamente no hay imágenes, no ha ayudado el satélite a manejar este tema. No, yo creo que hay ahí un gran desconocimiento. Hoy día en la Comisión de Defensa invité a la Comisión a que en su momento acordemos, junto con la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa, una visita a la base de Pucusana, donde está instalada la operación del satélite. Sí ha servido, sí ha ayudado. El satélite lo que recoge son imágenes, primero, no fotografías. Y el satélite no transmite, lo he dicho en una frase que ha sido recogida graciosamente en algunos diarios, no es pues como la transmisión vía satélite del Mundial de Fútbol. El satélite lo que nos da son imágenes. Y nos da dos cosas. Primero las imágenes gráficas, pero luego nos da esa información de imágenes en formato electrónico. De modo que quien está en la prevención de desastres introduce en una computadora y con ciertos programas construyen en tercera dimensión las imágenes que el satélite ha recogido, y con esa construcción en tercera dimensión se pueden planificar los trabajos de prevención. Y esa información que da el satélite, que la ha dado, no solamente la da nuestro satélite, sino que podemos acceder, por el hecho de tener ese satélite, es decir, por pertenecer a ese club de países que tienen satélite, podemos acudir a las imágenes que dan otros satélites. Bueno, pero ¿para qué ha servido esto en este caso? Ha servido para planificar y para generar el conocimiento más preciso de los escenarios que están ocurriendo en relación a los riesgos. Se combina la imagen del satélite con las imágenes que toman los aviones que tienen unos sensores especializados de la Fuerza Aérea. Te voy a mencionar una puntual situación. En el caso de una de las quebradas de Chosica, esta combinación del satélite con las fotografías que tomó los aviones de la Fuerza Aérea, descubrieron un embalsamiento de agua en una de las quebradas y permitió actuar sobre ellas para que fuera desahogada sin que produjera, con una cantidad de lluvias adicional, un Guayco que pudo haber tenido consecuencias mayores. Entonces, sí ha operado. Yo creo que no debemos confundir el enfrentar los riesgos, el desastre, la emergencia con, temas políticos. Yo sé que hay sobre el satélite. No, el asunto es si sirve o no sirve para estas cosas. Sí, sirve. Sí sirve. Lo que pasa es que no le podemos pedir al satélite cosas que el satélite no te puede dar. Te puede dar ciertas cosas y no otras. Tenemos que ir a una breve pausa, ¿verdad? Claro que sí.
Conversando rápidamente ahora con Jorge Nieto, ministro de Defensa, pasando a otros temas. Hay el famoso informe de la Comisión Bernales, cuyas recomendaciones en lo que se refiere a los ascensos, a las, este informe es un informe terrible, ¿no? Lo que dice es que los ascensos fueron manipulados por Ollanta-Humala, en buena cuenta por el presidente Humala, para favorecer su reelección en dos ocasiones, en una ocasión a través de la reelección conyugal famosa, ¿no? Entonces se quiso manipular, incluso se usa el adjetivo montesinista, y recomienda reincorporar a generales que fueron injustamente retirados y sacar a otros que no deberían permanecer. Eso ustedes no lo han podido hacer o no lo han querido hacer. No, el informe tiene dos partes. La parte principal del informe, en mi opinión, es el análisis jurídico de la legislación para ascensos militares y para la regulación de los retiros y en general de la carrera militar. Y creo que esa está bastante bien elaborada, y lo que hemos hecho nosotros, porque el Ministerio de Defensa, al mismo tiempo que constituía la comisión, el grupo de trabajo, también constituyó un grupo de trabajo de los institutos militares que se dedicaron durante todo ese tiempo a revisar la misma problemática y elaborar una propuesta de ley. Esa propuesta de ley la hizo suya el Ejecutivo y la ha presentado hace ya 3-4 semanas al Congreso para su discusión. Esa ley va al meollo de los problemas que plantea el informe del grupo de trabajo en relación al tema de fondo, que es cómo regulamos, cómo hacemos que el proceso de ascenso sea bastante más objetivo, digamos, sin dejar que haya un margen en el cual pues se valoran cosas muy subjetivas como el liderazgo o como la confianza, ¿no es cierto? Ahora, el informe planteaba retirar al actual comandante general Ramos Hume, quien entre otras cosas había dicho en su momento que para ser militar no se necesita ser inteligente, por ejemplo, entre otras cosas, entre otras frases célebres. Pero es curioso porque el ataque que ha habido me parece a mí excesivo, y la verdad es que francamente sin fundamento, que se hace contra el general Ramos Hume, que es el comandante general del Ejército, ni siquiera es mencionado en el informe Bernales, querido Jaime. No te digo que no hay una página, un párrafo, una línea en la cual siquiera se menciona lo nocivo. Pero lo ha mencionado él. Lo ha mencionado él, pero no es parte del informe. No. Lo que en todo caso nosotros tenemos que tomar en cuenta es el informe. Ya las opiniones políticas que cada quien tenga sobre cada quien, pues es un asunto que cada uno se hace responsable, pero eso no está en el informe. Si fuera tan grave el asunto, yo hubiera esperado una página o un párrafo o ya una línea, pero ni una línea. Ni una línea. Bueno, el otro tema que es motivo de preocupación, por lo menos de la parte especializada de la opinión pública, es la famosa estrategia en el BRAEM, ¿no? Que sigue confiada y cada vez más a la Fuerza Armada, cuando se dice que en realidad esto debería estar en manos de la policía, o por lo menos una parte, darle una responsabilidad importante a la policía, a la DINCOTE, a la DIRANDRO, que fue la manera como finalmente se ha tenido éxito en estos casos. Que, bueno, hay como 60 o no sé cuántas bases militares para 100 terroristas o exterroristas o narcoterroristas o miembros de las fuerzas de los Quispe Palomino. Es decir, hay casi una base militar por 2 o por 3 narcoterroristas, lo que es absurdo, y hay como 10.000 hombres o 12.000 hombres desplegados ahí. Un gasto tremendo, sin ningún resultado, con muy pocos resultados. Los resultados se han producido cuando se ha aplicado la estrategia que debería aplicarse, que es una de inteligencia, emboscar a las columnas de los Quispe Palomino con inteligencia y todo lo demás. Y eso no se necesita pues 10.000 hombres, sino 2 o 3 batallones de inteligencia bien equipados, en fin, que sepan actuar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ha cambiado la estrategia? Bueno, hemos estado en discusiones sobre el tema de la estrategia que se va a aplicar en el BRAEM. Yo he recibido una situación y una definición de las cosas tal como venían siendo planteadas hasta ahora. Lo que pasa es que en el camino ha surgido este tema de las emergencias y hemos tenido que abocarnos enteramente a abordar el tema porque finalmente hay gente que está pues a la intemperie, sin casa, algunos fallecidos, 25 muertos, personas heridas, en fin, había una emergencia de la cual hacerse
ese cargo. Pero yo creo que ahí tenemos que revisar junto con los mandos militares y junto con especialistas que tiene el Ministerio de Defensa qué cosa es lo mejor a hacer, porque tenemos una acción en la cual, por un lado, efectivamente, digamos, hay como mucha confusión en el balance de la situación. Por un lado está el tema del terrorismo y por otro lado está el tema del narcotráfico. Y usualmente se dice, bueno, llevamos ahí tantos años y hemos invertido tanto dinero y hay tantos hombres, y sin embargo, cuando uno mira las estadísticas de producción de toneladas métricas de cocaína, pues siguen siendo más o menos las mismas. Pero no es el único indicador. También tenemos que revisar, por ejemplo, la cantidad de distritos que han sido pacificados y han sido recuperados para el Estado, para la democracia, en los cuales tenemos que implementar ahora el proceso de construcción del Estado. Es decir, tenemos que instalar ahí una vida normal, Banco de la Nación, comisaría, escuela, hospital, que es un esfuerzo que está por hacerse, por un lado. Y por otro lado, específicamente en relación al tema del terrorismo, pues efectivamente ahora son 100, 120, 150 hombres arrinconados allá en la zona en la que están, en el Braem, pero eso ha sido un esfuerzo que ha sido construido durante pues un buen tiempo, porque al comienzo no era así la situación. Y ahora eso se complica con que tenemos una zona en la cual se desarrolla el fenómeno del narcotráfico, que en mi opinión es un fenómeno distinto. A mí es un tema que me preocupa, cómo enfrentarlo. Creo que, digamos, parte de las cosas que tú dices tienen que ser consideradas y evaluadas muy finamente en una estrategia que finalmente nos permita tener éxito. Primero, resolver y concluir el tema del fenómeno terrorista y luego enfrentar el gran fenómeno del narcotráfico que, como sabes bien, pues tiene otras coordenadas. No es un tema que se va a resolver ni con el ejército ni con la policía. Es un tema que tiene que ver con el seguimiento de la unidad de inteligencia financiera, lavado de dinero, tiene que ver con el hecho de que se produce un ingreso de precursores químicos para producir la droga. Pero estas columnas de los quispe palominos tienen que ser ya eliminadas, digamos, ¿no? Hay que poner por lo menos un plazo, no podemos seguir eternamente con este asunto que se convierte en un pretexto para seguir metiendo plata y para que algunos de alguna manera pues se beneficien del tema, ¿no? Yo comparto esa preocupación y esa vocación, digamos, esa voluntad, la comparto enteramente. Ahora, para ser realistas, tú que eres antropólogo y has hecho lecturas de historia, sabes que Juan Santos Atahualpa se metió en la selva, en esa zona de la selva, en la época colonial, durante 30 años. Y no lo sacaron de allí. Es decir, es una zona compleja, complicada. El Braem no es el Guayaga, son cosas completamente distintas desde el punto de vista de la geografía. Entonces, todo eso tiene que ser considerado. Pero sí, creo que en efecto el tema de la inteligencia... Un elemento clave hablando de inteligencia es precisamente la participación de la población, que los informes que la misma gente puede dar y los informes de los que han desertado a las columnas de Quispe Palomino. Y había un grupo ahí que llamado Ciudadanos Colaboradores que se les ofreció 2 millones de soles para ayudar a encontrar al Alejandro, creo que se llama el último que fue abatido, y efectivamente lo ubicaron a Alejandro gracias a los informes de ellos. Se les había ofrecido 2 millones de soles y al final les han dado solo 500.000 soles. Vinieron acá a reclamar, creo que fueron incluso hasta no sé si llegaron a ir, fueron al Ministerio de Defensa, pero no han sido atendidos, no se les ha dado... No, sí han sido atendidos y se les ha enseñado el cauce de su atención. Yo, cuando recibí la noticia de esta situación, busqué al jefe del Comando Conjunto y le pedí explicaciones. Y él me ilustró cómo se trata el problema. No es que yo ofrezco y tú me das y entonces yo te doy, no es así. O sea, se abre un expediente en una instancia, sea del Comando Conjunto, sea del Ministerio del Interior, y ese expediente va siguiéndose paso a paso, la información que se recibe, el comportamiento de los agentes y finalmente si se logra o no la captura. Una vez que se produce eso, ese expediente deriva en un rédito económico, una recompensa, según sea la calidad del personaje que ha sido detenido, ¿no es cierto? Bueno, pero para eso no obra en el Comando Conjunto. Ese expediente no está en el Comando Conjunto y nosotros canalizamos a estas personas a donde estaba ese expediente, donde fue abierto, y allí tienen que plantear su reclamo y su demanda y en fin, lo que tengan que hacer. Pero ese no está en el Comando Conjunto, te lo puedo decir garantizadamente porque no obra en ninguno de los expedientes de este tipo. Eso estaba coordinado con la gente de la DINCOTE. Entiendo que es así.
Entonces y ahí en ese contexto se ofreció 2 millones de soles. Hay volantes que se repartieron diciendo los que ayudaron acá recibieron 2 millones de soles. Sí, puede ser que hayan volantes, pero lo que te quiero decir es que hay un procedimiento y ese procedimiento no está en el Comando Conjunto, está en la DINCOTE. Entonces se les ha canalizado a estos señores para que vayan a donde construyeron o se abrió el expediente de esta recompensa. Bueno, pero alguien tiene que pagar la recompensa. ¿Quién es? ¿Es la DINCOTE? Quien tiene el expediente, quien abrió el expediente. Se comprometieron en el expediente a ciertas cosas, se hicieron ciertos protocolos, ciertos estamos pasos. hablando del Estado peruano enfrentado a este grupo. Esa es una cosa ya tremendamente burocrática. Como no es mío ya... No es que no sea mío. ¿Quién tiene la responsabilidad de esto? Es un asunto de que se produce, hay un procedimiento para hacerlo, Jaime. No es un asunto de que, digamos, se trata de modo informal. Hay un procedimiento, porque además el procedimiento, ¿qué hace? Cuida los dineros del Estado. No, ya sé, pero si se les ofrece 2 millones de soles y al lado serán 20 personas, ¿no? 2 millones entre 20, y al lado se les da la cuarta parte, entonces pues nunca más van a colaborar. Todo eso debe estar en el expediente, sería bueno saberlo. Todo eso debe estar en el expediente. Estuvieron acá varios días. Y los canalizamos hacia allí. Averiguamos y canalizamos hacia allí. Nunca se produjo la reunión de la gente del Ministerio de Defensa con este coronel de la DINCOTE que es el que tenía la información. Nunca lo llamaron, nunca... No, en el caso nuestro hemos tenido comunicación con la gente y se les ha canalizado a donde tenían que ir. Te lo puedo asegurar. Bueno, no es la información que yo tengo, pero en fin. Por último, rápidamente... ya un tema más general, la reforma del ejército, porque ese es uno de los temas que está pendiente también, ¿no? Necesitamos un ejército mucho más profesional, menos tropa, más moderno, más vinculado a las últimas tecnologías, un poco como es la Marina, digamos. ¿De eso hay alguna idea? Sí, claro, hay un esfuerzo, tiene que ser parte de las tareas que asumimos en el Ministerio de Defensa de modernización, institucionalización de las Fuerzas Armadas, fortalecerla ahí donde esté débil, consolidarla ahí donde esté fuerte, modernización y profesionalización. Son 3 tareas indispensables en lo que tenemos que hacer con los institutos armados. Y al mismo tiempo que estas cosas, estas están ligadas pues a una discusión que no estamos dando muy intensamente en el país, que es una mirada al mundo. Todas las instituciones militares tienen que ver con cómo nos ubicamos en la política mundial, en la geopolítica mundial. Estamos teniendo un momento de cambios acelerados. Hay potencias que declinan, lentamente, pero se ve que declinan. Hay potencias que emergen con un poco mayor de velocidad. Se producen centros de poder multilaterales y regionales en el mundo, y el Perú no ha pensado esta realidad, esta situación. Necesitamos darle a esto con mucha fuerza, porque esto se expresa sobre todo en las Fuerzas Armadas, pero también en el Estado. Yo diría que quien pensó esto, tiene que ver con tu comentario inicial, quien pensó más esta redefinición de su ubicación en el mundo fue Brasil, y no en los años 2000, desde el PT, lo piensa desde el año 90, 91, 92, 93, 94. En el 94, si uno revisa los documentos brasileños, uno va a ver que ellos dejan de hablar de América Latina y comienzan a hablar de América del Sur. Y eso coincide con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que redefine un poco la política en el hemisferio. Claro. Entonces ellos sacan consecuencias. Ellos se oponen al ALCA, pues, ¿no? Al libre comercio. Pero es una decisión del Estado brasileño. Claro, del año 90, 92, 94. Y tiene que ver con la manera en la que ellos piensan que deben proteger los espacios que ellos tienen. Y pasan a considerar de su vieja y tradicional hipótesis de conflicto con la Argentina, que la fueron resolviendo hasta el extremo de que hoy día tienen una comisión bilateral militar en donde prácticamente no hay ningún tipo de secretos, a considerar que la Amazonía es el espacio principal que ellos tienen que proteger. Pero la utilización de las empresas constructoras y otras empresas brasileras privadas y públicas dentro
dentro de un esquema de penetración económica y política en todo el continente, eso es una cosa que viene con el PT, ¿no? Yo distinguiría allí la estrategia del Estado brasileño en América del Sur, que es una cosa que tenemos que considerar, de las prácticas corruptas y la expansión de las empresas que han tenido estos actos de corrupción. La distinguiría, porque si no confundimos dos procesos que son claramente diferentes. Pero Odebrecht recibía instrucciones de Lula para darle plata a Ollantumala, para darle plata a Hugo Chávez, para darle plata, ¿a título de qué Odebrecht le va a dar dinero a un político, a una campaña política, ¿no? A Susana Villarán. Entonces, hay un designio político, de control político a nivel sudamericano, y más que sudamericano probablemente, que evidentemente formaba parte pues de un concepto geopolítico que utilizaba a estas empresas como medios, ¿no? La financiación por parte del Banco de Desarrollo Brasilero, el Bandes, a todos los proyectos de Odebrecht y de todas las demás compañías, y de Petrobras, por supuesto, también, ¿no? Pero para efectos del trazado de una política nuestra, tenemos, creo yo, que distinguir con claridad ambas cosas: las prácticas corruptas de los últimos años de la estrategia del Estado brasileño. Tiene que ser distinguida con claridad. Ahora, has mencionado el tema de los dineros, de la política. No sé si en todos los casos, digamos, haya habido esa conexión, pero en fin, esto nos llama a que nosotros debemos discutir un tema del cual hemos conversado mucho tiempo, Jaime. Necesitamos la reforma política interna. Esta relación de dineros con la política es perversa, y necesitamos entrar a ese tema de fondo, porque si no, por supuesto, podemos cambiar a las personas, pero mientras el incentivo sea que yo, para tener espacios publicitarios o de propaganda, tenga que tener grandes cantidades de dinero para poder tener éxito en una campaña electoral, pues entonces estamos condenando a que los políticos vean de dónde sacan esos recursos. Mientras no regulemos eso con claridad, mientras no sinceremos la discusión entre todos, eso va a seguir siendo un incentivo perverso. De acuerdo. Pero esto de distinguir la corrupción de los políticos, recuerdo que Lula venía al Perú como embajador de Odebrecht, ya cuando no era presidente. Y la simbiosis era total. Obviamente, obviamente. Ya no tenemos más tiempo, tenemos un ministro adicional, ahí el ministro Nieto quiere acaparar toda la... No, solamente quiero que como Estado precisemos bien ambas cosas. No es para convalidar nada. O sea, que ha habido una confabulación y que ha habido corrupción y que han entrado personajes de la izquierda brasileña en este proceso, es más que obvio y tiene que ser condenado, porque la corrupción, no importa dónde esté, tiene que ser condenado. Así es. Bien. Jorge Nieto, ministro de Defensa. Gracias por tu participación. Gracias, Jaime.